objetivo de esta práctica es determinar cromo y manganeso en aceros mediante espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible. Se trata de una técnica óptica espectroscópica y, por tanto, basada en la interacción energética entre la radiación electromagnética y la materia. De modo que cuando una radiación incide sobre unas moléculas, se pueden producir transiciones rotacionales si la energía proviene de la zona del microondas, vibracionales si proviene de la zona del infrarrojo o electrónica si proviene de la zona del visible ultravioleta. Por tanto, las moléculas absorberán parte de esta energía. En ese caso, la potencia de la radiación transmitida será menor que la potencia de la radiación incidente, entendiendo por esta la energía que incide en la muestra en vatios. Se define entonces una magnitud adimensional, que es la transmitancia, para medir esta interacción, como el cociente entre P y P super 0, es decir, la fracción de la radiación incidente que es transmitida por la disolución. Esta magnitud adquiere, por tanto, valores comprendidos entre 0 y 1. Como ocurre siempre con este tipo de valores, también se puede trabajar en porcentaje, es decir, hablamos del tanto por ciento de transmitancia. Se define también la absorbancia como el logaritmo de P sub 0 dividido por P, es decir, menos logaritmo de la transmitancia, o lo que es lo mismo, 2 menos logaritmo del tanto por ciento de la transmitancia. Esta magnitud adquirirá, por tanto, valores comprendidos entre 0 y 2. La diferencia entre ambas es que mientras la relación que liga la transmitancia o su tanto por ciento con la concentración no es lineal, sí lo es en el caso de la absorbancia, como vemos en la figura. La ecuación que cuantifica esta relación es la denominada ley de Beer, que indica que la absorbancia es proporcional a la concentración de la disolución absorbente. El coeficiente de proporcionalidad es el producto del camino óptico, que viene a ser el tamaño de la celda, y por tanto vamos a trabajar con celdas de 1 centímetro, y la absortividad, antiguamente denominada coeficiente de extinción. Si la concentración del analito se expresa en moles por litro, la absortividad se denomina absortividad molar y tiene unidades de litro mol menos 1 centímetro la menos 1. Esta ley de Beer es una ley límite, es decir, necesita una radiación monocromática, que las concentraciones de analitos sean pequeñas y que en la disolución no haya interferentes, es decir, otras especies que puedan absorber esa radiación. En todo caso, si estas existen y nos interesan, la ley de Beer también sirve para aplicable a mezclas, para resolver mezclas, ya que las absorbancias son aditivas, es decir, la absorbancia a una determinada longitud de onda es la suma de las absorbancias de todas las sustancias que lo hacen a esa longitud de onda. Esta va a ser la ecuación que utilicemos para resolver el problema de esta práctica. Respecto de los componentes fundamentales de un espectrofotómetro, necesitamos una fuente de radiación que emita en la zona del visible ultravioleta, un monocromador para seleccionar la longitud de onda óptima para interaccionar con nuestra muestra y una cubeta donde esté contenida. Toda esta parte denominamos generador de señales. La señal que abandona la cubeta la denominamos señal analítica, dado que ya lleva información del analito. Esta señal sigue siendo una radiación electromagnética y lo que vamos a hacer es transducirla en una corriente eléctrica en el detector. Esta corriente, convenientemente procesada, es transformada en una medida de la absorbancia o la transmitancia en el transductor de salida. En cuanto a la metodología, es decir, la parte práctica, vamos a obtener los espectros de absorción del permanganato y del dicromato, llevaremos a cabo el calibrado, la preparación y medida de la muestra y los cálculos correspondientes. En primer lugar, necesitamos las condiciones de medida, para lo cual debemos obtener el denominado espectro. Para ello se pone una disolución patrón de permanganato en el portamuestras y se va variando la longitud de onda de la radiación incidente, registrando la absorbancia. Se obtiene una gráfica que, como se observa en la parte de la izquierda para el permanganato, tiene unos máximos en la zona del visible, en la zona de 520 nanómetros, que será la longitud de onda que elijamos para esta sustancia. Del mismo modo, si ponemos una disolución de dicromato, observamos que hay un máximo en la zona de 440 nanómetros, que será la que seleccionemos. La preparación del calibrado consiste en tomar, a partir de la disolución stock de 1000 miligramos por litro que nos suministran de permanganato y de dicromato, las cantidades convenientes para preparar disoluciones que contengan entre 10 y 100 miligramos por litro, diluyendo con ácido sulfúrico 0,5 molar. El blanco será el ácido sulfúrico que utilizamos para diluir.
Disponemos entonces de dos series de disoluciones que vamos a medir cada una de ellas a las dos longitudes de onda seleccionadas. Tendremos entonces 4 líneas de calibrado. En el gráfico mostramos como ejemplo la del permanganato a 526 nanómetros. Como vemos, efectivamente existe una relación lineal en la zona seleccionada y además de la pendiente de esta línea obtenemos la absortividad del permanganato a 526 nanómetros. Es conveniente transformar esta absortividad en la absortividad molar y comprobar con datos bibliográficos que estamos trabajando correctamente. A continuación, y no tiene por qué ser cronológicamente, vamos a llevar a cabo la preparación de la muestra. Para ello, un acero que contenga manganeso y cromo, se toma una cantidad exactamente conocida del orden de 0,1 gramos de muestra y vamos a proceder a su disolución. Para ello llevamos esta muestra a un vaso de precipitados de 250 mililitros y le añadimos, con las precauciones correspondientes, 6 mililitros de ácido sulfúrico y 15 de ácido fosfórico concentrados. Conviene tapar el vaso con un vidrio de reloj para evitar proyecciones, porque a continuación vamos a proceder al calentamiento de la muestra. Calentamos y observamos la disolución del sólido. La disolución toma un color verdoso debido a la aparición de cromo 3 y también se observan unas partículas de color negro que se deben a carburos. Estas partículas hay que disolverlas, por lo cual la operación siguiente consiste en añadir con extremo cuidado 5 mililitros de ácido nítrico 1,1 y volver a calentar. Esta operación se repite hasta que se disuelvan todas las partículas de carburo y se eliminen los óxidos de nitrógeno. Bien, la etapa siguiente consiste en oxidar el cromo y el manganeso a sus estados máximos, dicromato y permanganato, que son con los que hemos preparado las líneas de calibrado. Para ello se añaden 1 gramo de persulfato de potasio y se calienta la disolución. Se deja enfriar ligeramente y se añade 5 mililitros de nitrato de plata al 1%, que va a actuar como catalizador del proceso. Se calienta y se añaden porciones de 20 mililitros de persulfato saturado. Posteriormente ya disponemos de los metales en su estado de oxidación, pero para asegurarnos de que no van a reaccionar, por ejemplo, el permanganato y reducirse con el agua, añadimos otro oxidante fuerte que es el periodato de potasio, calentamos a ebullición, dejamos enfriar y diluimos y enrasamos a 100 mililitros. Esta operación debería hacerse por triplicado y el blanco se prepara de la misma manera, excepto que no se pone el acero. Cuando ya disponemos de la disolución o disoluciones de la muestra, lo que hacemos es medir a las dos longitudes de onda seleccionadas, lo mismo el blanco. Teniendo en cuenta estas dos medidas y las 4 absortividades que hemos obtenido previamente, podemos plantear dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales obtenemos la concentración de permanganato y de dicromato de la muestra disuelta en miligramos por litro. A partir de estas concentraciones es fácil obtener el porcentaje de manganeso y cromo en la muestra de acero. Bien, una cuestión de última hora que conviene señalar es que cuando se utiliza la línea de calibrado, la absorbancia frente a la concentración, parece que el error que se comete en la determinación de la concentración del analito es independiente de la lectura de la absorbancia, y eso no es cierto. Para evitar este problema se puede utilizar un calibrado de Ringbone. En él, en el eje de ordenadas, se representa la denominada absortancia, que se obtiene 100 menos el tanto por ciento de la transmitancia frente al logaritmo de la concentración. En este caso observamos que se obtiene una sigmoide con una zona central que es recta. La zona de mínimo error es justamente esta zona lineal y el error se obtiene dividiendo, el error en la concentración frente a un error fotométrico determinado se obtiene dividiendo 230,3 entre incremento de t partido por incremento del logaritmo de c, que es justamente la pendiente de esta línea. Utilizando este calibrado podemos determinar la concentración del analito y el error que hemos cometido en la determinación de dicha concentración. Más información en el Skog Holler-Niemann y del tratamiento de la muestra en algún libro más clásico como el AIRES, Análisis Químico Cuantitativo. Hasta la próxima.